como estudiantes de la Universidad de Asunción de la materia de métodos probabilísticos, desarrollaremos el siguiente ejercicio: experimento factorial sobre la pérdida de materiales causada por discos de corte para metal. El inicio del ejercicio es el siguiente: se realizó un experimento con tres materiales distintos: hierro dulce, galvanizado y acero inoxidable. Para comparar la pérdida de material, utilizamos tres discos de corte de distinta marca, con el objetivo de obtener información si hay variabilidad, distintos discos y material. Los materiales del experimento fueron pernos y tres discos de corte de diferente marca. El procedimiento fue el siguiente: pesamos inicialmente cada uno de los pernos, el cual se convertirá en el peso inicial. Realizaremos un corte transversal en cada uno de los pernos. Se pesará cada uno de los pernos con el corte ya realizado. Luego se determinará la pérdida de material en cada uno de los pernos, realizando la resta del peso inicial y del peso final. El resultado de esta resta será el total de gramos perdidos en cada uno de los cortes. El mismo procedimiento se hará 3 veces con distintos pernos sobre el mismo material para obtener una réplica por cada bloque. Realizamos lo mismo hasta obtener 3 réplicas para cada marca de disco y tipo de material. Modelo de diseño factorial y análisis de dos varianzas. El equipo a utilizar fue equipo de protección personal, lentes y guantes, esmeril angular, báscula en gramos y 3 discos de corte de diferente marca e igual especificaciones. El procedimiento para obtención de datos fue realizar 3 cortes en cada uno de los materiales y luego se repitió el mismo procedimiento con cada disco de diferente marca. Luego se llevó a la báscula para ver la pérdida de material que había causado dicho corte. Paso 1. Establezca la hipótesis nula. Para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor A, estableceremos una hipótesis nula donde la media del acero será igual a la media del galvanizado igual a la media del hierro dulce. Para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor B, estableceremos una hipótesis nula donde la media del disco prefer será igual a la media del disco Dewalt igual a la media del disco Röpte. Para probar la hipótesis nula de no interacción de los factores A y B, estableceremos una hipótesis nula donde A y B sean iguales a 0. Paso 2. Establezca la hipótesis alternativa. Contra la hipótesis alternativa del factor A, estableceremos que la media del acero será distinta a la media del galvanizado y esta será distinta a la media del hierro dulce. Contra la hipótesis del factor B, estableceremos que la media del disco prefer será distinto de la media del disco Dewalt y esto será distinto de la media del disco Röpte. Contra la hipótesis de la relación A y B, estableceremos una hipótesis alternativa donde A y B sean distintos de 0. Paso 3. Vamos a seleccionar el nivel de significación alfa a un 5%, pero lo haremos para este experimento a doble extremo. Entonces, el 5% dividido entre 2 nos da 0.025%. Paso 4. Seleccione el tamaño de la muestra. N', que es el número de réplicas, serán igual a 3. R, que es el número de niveles del factor A, será igual a 3. C, que es el número de niveles del factor B, será igual a 3. N, que es el número de observaciones, será igual a 27. Paso 5. Determine la técnica estadística apropiada y la correspondiente estadística de prueba que va a utilizar. Utilizaremos la prueba F para el modelo de diseño factorial de dos factores. La prueba estadística será FA igual
a MSFA sobre MSE. Para el factor B, FB será igual a MSFB sobre MSE. Para la relación de AB, FAB será igual a MSAB sobre MSE. Paso 6. Establezca los valores críticos que separan la región de no rechazo de la de no rechazo. FUA está dada por la fórmula R-1, R por C por N'-1. FUA es igual a 2,18 y en la tabla de chi cuadrado al 0.025% tiene un valor de 4.56. FV, que está dado por C-1, R por C por N'-1, FV es igual a 2,18, que tiene en tabla de chi cuadrado al 0.025% 4.56. FUAB está dado por R-1 por C-1, R por C por N'-1. FUAB es igual a 4,18 y en tabla de chi cuadrado al 0.025% tiene un valor de 3.61. Paso número 7. Recolecta los datos y calcula el valor de muestra de la estadística de prueba apropiada. Tenemos la tabla de análisis de varianza para el modelo de dos factores con réplicas. Tenemos para el factor A, para el factor B y para el factor AB como para el error. Cada una de estas fórmulas las vamos a desarrollar para encontrar el factor A, el factor B y el factor AB. Tenemos los grados de libertad desarrolladas en esta parte de acá que posteriormente van a ser necesarios para la resolución de este problema. Tenemos los datos. En este cuadro de acá tenemos tres tipos de discos, tres marcas diferentes, así como tres tipos de materiales diferentes. Tenemos acero, galvanizado y hierro dulce. Hemos encontrado los totales para estas 9 réplicas sumadas y hemos encontrado el total de 32. La media para estas 9 réplicas es de 3.55. En esta parte de acá, de igual manera, tenemos los totales de estas 9 réplicas. La media es de 2.44. Tenemos un valor bastante importante en esta parte de acá, que es el gran total denominado GT en fórmulas. Tenemos dos formas de comprobar ese valor. La primera es sumando los totales verticalmente, que es de 32 más 20 más 26 igual a 78. La siguiente forma de comprobar ese valor es 22 más 27 más 29 y de igual manera nos da 78. Cabe resaltar que cada valor de estos es una réplica y que es correspondiente a la pérdida de material en cada corte. Es decir, que con este tipo de disco, con esta marca de disco, en este tipo de material que es acero, se realizó el primer corte y se tuvo una pérdida de 3 gramos. En el siguiente se realizó el mismo corte con el mismo tipo de material, 4 gramos de pérdidas, y de igual manera en la tercera réplica de 3 gramos de pérdidas. Cada valor de estos corresponde a las pérdidas en el material por cada corte y esta pérdida está expresada en gramos. Para el MSE tenemos que es la varianza debido al error y esta la vamos a encontrar haciendo la división de SSE, que es la sumatoria de cuadrados debido al error entre R por C por N'-1. Este dato de acá lo encontramos con esta fórmula, que es la sumatoria de cuadrados debido al error igual a la sumatoria triple de x al cuadrado. Este x al cuadrado corresponde a cada réplica elevada al cuadrado y sumado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La suma de estos tres valores elevados al cuadrado
me da un dato, en este caso es 34. Así sucesivamente se realiza para cada uno. Y la sumatoria total es de 242. Para este factor de acá, que me dice que es una sumatoria doble de x al cuadrado entre n', tenemos lo siguiente. Vamos a realizar esta vez la sumatoria de 2 más 1 más 2 y la sumatoria de los 3 se eleva al cuadrado. Tenemos de 2 más 1 más 2 es 5. 5 al cuadrado tenemos un total de 25. Y así sucesivamente se hace para los demás, teniendo una sumatoria total de 710. Este 710 es esta sumatoria triple, pero me dice que es dividida entre n'. N' es el total de réplicas, que tenemos 3 réplicas por cada uno. Entonces tenemos 710 entre 3, que es igual a 236.66. Tenemos el primer factor y el segundo. Ahora vamos a realizar la diferencia de ellos. 242 menos 236.67 es igual a 5.33. Este 5.33 corresponde a la sumatoria al cuadrado debido al error. Para encontrar la varianza debido al error, tenemos este 5.33 entre 3 por 3 por n', que es 3 menos 1, igual a 18. Y me da un total de 0.2963. Tenemos que la varianza debido al error es 0.2963. Para encontrar el factor A, necesitamos primero conocer la sumatoria de cuadrados debido al factor A para encontrar la varianza debido al factor A. Entonces tenemos que es la sumatoria de x al cuadrado. Este x al cuadrado es estos totales de acá. Vamos a elevar 32 al cuadrado más 20 al cuadrado más 26 al cuadrado. La sumatoria de estos tres valores al cuadrado me da un total de 2100 dividido entre el número de columnas por el número de réplicas. 3 por 3, 9, menos gt, que es el gran total al cuadrado. Este gt es el que anteriormente vimos cómo calcular, es 78 al cuadrado, que me da un total de 6084 entre el número de columnas por número de filas por n', que es número de réplicas, me da un total de 27. Haciendo la división correspondiente para cada uno de ellos y restándola, me da un total de 8. Teniendo ahora la suma de cuadrados debido al factor A, podemos encontrar la varianza debido al factor A, dividiendo SSFA entre los grados de libertad, que es R-1. La sumatoria al cuadrado de FA me da 8 entre R, que es 3 menos 1, es igual a 2. 8 entre 2 me queda que la varianza debido al factor A es de 4. Ahora 4 entre 0.2963, que es la varianza debido al error, me da de 13.5. Y tenemos que el factor A corresponde a 13.5. Para el factor B tenemos la división de la varianza debido al factor B entre la varianza debido al error. Para encontrar la varianza debido al factor B necesitamos encontrar la sumatoria de cuadrados del factor B. Esta sumatoria de cuadrados al factor B la encontramos con x al cuadrado entre r por n' menos el gran total al cuadrado entre r por c por n'. Este x al cuadrado lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Elevamos al cuadrado este 22 más 27 al cuadrado más 29 al cuadrado. La sumatoria de estos tres al cuadrado me va a dar un total de 2054 entre r, que es 3 por 3, 9, menos la división del gran total al cuadrado, que ya lo vimos anteriormente, que es 6084 entre 27. Al hacer la división correspondiente y la resta, me da un total de 2.889. Tenemos la suma de cuadrados
del factor B. Ahora podemos encontrar la varianza debido al factor B haciendo la división correspondiente. 2.889 entre C, que es número de columnas, que es 3 menos 1, 2, que es igual a 2.88 entre 2, 1.44. Teniendo la varianza debido al factor B, podemos encontrar el valor del factor B, que es la varianza debido al factor B entre la varianza debido al error. 1.44 entre 0.2963, el valor anteriormente encontrado para la varianza debido al error. Esto me da un total de 4.87. El valor para FB, el factor B, es de 4.875. Para el factor AB tenemos la división de la varianza debido al factor AB entre la varianza debido al error. Para encontrar la varianza debido al factor AB necesitamos la suma de cuadrados del factor AB, y esta la encontramos con la sumatoria doble de x al cuadrado. Este x al cuadrado lo encontramos haciendo la suma de estos tres y la suma de ellos tres al cuadrado. Así, para cada uno de ellos sumamos cada una de las réplicas y el valor al cuadrado. La sumatoria de todo, que es lo que tenemos en esta parte de acá, 710, la vamos a dividir entre n', que es 3, menos, dice que la sumatoria de x al cuadrado entre c por n'. Este x al cuadrado corresponde a los totales verticales al cuadrado. Es esta parte de acá, 32 al cuadrado más 20 al cuadrado más 26 al cuadrado. Nos da un total de 2100 dividido entre 3 por 3, 9, menos x al cuadrado. Este x al cuadrado son los totales horizontales, es decir, estos totales de acá, 22 al cuadrado más 27 al cuadrado más 29 al cuadrado, y eso nos da un total de 2054 entre 3 por 3, de igual manera 9, más el gran total al cuadrado, que ya lo vimos de donde lo tomamos, que es 6084 entre 3, que es el número de filas, 3 número de columnas y 3 número de réplicas, que es 27. Hacemos la división y restamos el resultado de esta división menos esta, menos este, y más el resultado de esta división. El total nos da de 0.44. Teniendo la suma de cuadrados del factor AB, podemos encontrar la varianza debido al factor AB. Tenemos 0.44 entre 3 menos 1, 2 y c menos 1, 2. 2 por 2 corresponde a 4. Esta división nos da un total de 0.1111. Para el factor AB ya tenemos la varianza debido al factor AB entre la varianza debido al error, que es 0.11, este valor de acá, entre 0.2963, que es el valor que encontramos al principio, y nos da un total de 0.37. Pasamos al correspondiente paso 8, que nos dice: determine si la estadística de prueba cae en la región de rechazo o no rechazo. Para el factor A tenemos la curva de chi cuadrado tomada a doble extremo, que sería de 2.5%. Si recordamos, tenemos los valores críticos, que es 2,18. Este 2,18 vamos a irnos a la tabla de valores críticos para un alfa de 2.5 de chi cuadrado, y tenemos 2, 18, 4,56, y es el valor que tenemos para el factor de A. Para el factor B, 2,18, de igual manera 4,56, y para el factor AB tenemos de 4,18. Tenemos 4,18 y correspondiente a 3.61 de valor crítico. Entonces, tenemos para el factor A el valor crítico, el valor límite de acá con la zona de rechazo y no rechazo, 4,56. Si recordamos,
el valor para el factor A nos da de 13.5. Entonces, analizando la gráfica, nos damos cuenta que cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Para el factor B tenemos que el valor crítico, el valor límite en la zona de rechazo y no rechazo, de igual manera es de 4.56, y el valor de FB, el factor B, nos da 4.87. Este 4.87 es mayor que el límite, por lo tanto, y como podemos ver en la gráfica, cae en zona de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula del factor B. Para el factor AB tenemos que el límite es de 3.61 y el factor AB es de 0.37. Por lo tanto, evidentemente en la gráfica podemos ver que cae en la zona de no rechazo de hipótesis nula. Paso número 9. Toma la decisión estadística. Para FA se rechaza la hipótesis nula. Para FB se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, para FAB se acepta la hipótesis nula. Paso número 10. Exprese la decisión estadística en términos del problema. Para el factor FA se llegó a la conclusión de que sí existe evidencia de una diferencia entre las marcas de los discos utilizados. Para el factor FB existe evidencia de una diferencia entre los diferentes tipos de materiales utilizados. Para el factor FAB no se rechaza la hipótesis nula y se llegó a la conclusión que no existe evidencia de un efecto en la interacción entre las marcas de los discos y el tipo de material. Interpretación de los efectos de interacción. Se sumó cada una de las réplicas para cada bloque y se sacó su promedio. Así podemos obtener esta gráfica, en donde está graficado las pérdidas promedio por cada marca de disco y tipo de metal, en donde queda evidenciado que no existe interacción entre los factores A y B, como claramente se evidenció en la prueba F que anteriormente se realizó. Además, se puede evidenciar que el disco de marca DeWalt es el que menos desgaste hace en los cortes, y el disco Pfeffer es el que más desgaste realiza cuando se hace un corte en un material.